Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Amén. ¿Qué dice las Escrituras con relación a esto? Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vuelve a leer, por favor. Vuelve a leer, diga: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Y quería simplemente hablar acerca de cómo podemos direccionar nuestra vida, ¿no? Cómo podemos direccionar nuestro destino, y esto solamente lo vamos a poder lograr si tú tienes el secreto para descubrir la dirección de Dios. Tenemos que descubrir la dirección de Dios. Fíjense que la mayor meta de la vida para cualquier ser humano es Dios. Esa debe ser la meta más grande que todos debemos fijar. De pronto alguien dirá: no, mi meta este año va a ser leer las Escrituras. De pronto la meta mía en este año va a ser comprar la casa, gloria a Dios. De pronto la meta para mí este año va a ser cambiar de empleo, me voy a casar, cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? Con la vida, esta vida. Pero muy pocas personas en realidad proponen en sí mismas metas que tengan que ver con Dios. Son muy pocas, y por eso muy pocas es que vemos poco éxito también en la gente. La gente no es exitosa, la gente no tiene victoria, no andan no caminan en victoria por eso, porque la meta de su vida no es Dios. Entonces nuestro propósito debe ser descubrir la voluntad de Dios y hacerla. Amén. Tú estás acá porque Dios te puso con un propósito, con una meta para esta vida. Tú no te puedes ir de esta tierra sin haber cumplido esa meta, porque cuando nos presentemos delante de Dios, daremos cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestra salvación. Entonces, por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios y hacerla. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos descubrir esa voluntad de Dios? Y sobre todo, ¿cómo podemos llegar a hacerla? Ese es el secreto realmente de la vida de toda persona, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando volvemos al texto de Proverbios capítulo 3, lea conmigo, dice allá que Salomón, quien fue el autor de estas escrituras, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Salomón le está hablando a su hijo. No sabemos si era Roboam, no sabemos cuál era de los hijos que tenía, le estaba hablando, pero observe que el consejo que le da un padre a un hijo es esto. Hay 5 palabras que encuentro que van a cambiar la vida de su hijo. Número 1, la primera palabra que encontramos en el versículo 5 dice: fíate de Jehová. ¿Cuál es la primera frase? Fíate de Jehová. Fíate de Jehová. La segunda es: no te apoyes. No te apoyes. La segunda frase dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Y la tercera palabra es: reconócelo en todos tus caminos. Entonces fíjense que fíate, no te apoyes, reconoce, pues en realidad son 5 palabras, pero note algo, que esas 5 palabras, cuando las meditamos y cuando le decimos: Espíritu Santo, ayúdame a entenderlas, a comprenderlas, eso te va a llevar a descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Entonces vamos a definir cada una de esas palabras, ¿listo? Entonces la primera palabra es: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo es que dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces la primera palabra que encontramos ahí. ¿Qué es la palabra fíate? ¿Qué significa la palabra fíate? La palabra fíate es la misma palabra que da lugar a la palabra confiar. Confiar. ¿Y qué es confiar? Confiar, mi amado hermano, es estar convencido, es mantenernos fiel. De la misma palabra fíate desprende la palabra fe. Amén. O sea, cuando yo digo yo tengo fe, significa que yo estoy descansando completamente en la voluntad de Dios. Fiarse del Señor significa descansar en Él. Hay otra traducción que dice que la palabra fíate definía a una persona indefensa. Por ejemplo,
cuando un soldado caía en manos de sus enemigos, del rey opresor, el soldado quedaba boca abajo con los brazos extendidos, y eso era fiarse, o sea, totalmente expuesto, totalmente indefenso. Cuando la frase está diciendo fíate, cuando tú vayas al Señor, tú tienes que descansar en Él. Tú tienes que descansar en Él. No sé cuántos han visto, cuando a un bebé se le enseña a nadar, una de las cosas que se le enseñan a nadar es que el niño aprenda a lanzarse, ¿cierto? Y el niño tiene que aprender a confiar de que el papá o la mamá lo va a recibir en sus brazos. Esa es la primera lucha que tiene un bebé cuando aprende a nadar. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La palabra fiarse significa igual. Significa que yo me lanzo en la voluntad del Señor y sé que el Señor no me va a dejar caer. No me va a dejar caer, hermano, no me va a dejar caer. Eso es lo que significa. Entonces, esta palabra, confianza, amado hermano, inicia la relación con Dios. O sea, ¿cómo yo puedo empezar a conocer la voluntad de Dios? La primera palabra es fe. Tenga fe en el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, vuelvo y repito, ¿confiar qué es? Confiar es creer. ¿Qué es confiar? Creer. ¿Qué es creer? Es tener fe. Y esa es la respuesta, amado hermano, que en una ocasión Pablo y sus compañeros que estaban en prisión le dijeron al carcelero de Filipos. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Cuántos creen que eso va a ocurrir si usted cree? ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Entonces, note algo interesante, que esa palabra fíate empezó con nosotros. La palabra fíate describe la salvación, por ejemplo. Todos somos salvos porque hemos creído en Cristo. ¿Cuántos creen aquí en Cristo? Usted cree que Él es su Salvador, ¿cierto? Somos justificados pues por la fe, ¿cierto? Somos justificados por la fe. Entonces la gracia hace posible que usted pueda alcanzar la gracia solamente por fiarse del Señor. La gracia, lo hemos explicado muchas veces, es la mano extendida de Dios queriendo salvarte, queriendo bendecirte, queriendo darte lo mejor de Él, pero Él la está ofreciendo, más no te obliga a tomarla. Para que tú puedas tomar lo que Dios está dándote, tú tienes que extender tu propia mano y tomarlo. Amén. Esa mano extendida tuya es lo que llamamos fíate, es fiarse del Señor. Señor, veo que tú me estás entregando salvación, veo que tú me estás dando bendición, entonces yo extiendo la mano para recibir lo que el Señor por gracia me está dando. O sea, la gracia solamente puede ser asequible siempre y cuando tú camines en fe, en fiarte del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso, cuando tú caminas en fe, entonces vas a darte cuenta que la fe trae una vida eterna que se inicia en el mismo instante en que tú empiezas a tener una relación con el Señor. El evangelista Juan, en el capítulo 3, versículo 36, nos dice cómo es esto. El Señor Jesús hablando allí, ¿cierto? Da un relato. Juan 3:36 dice la Biblia: el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿cuál es el secreto de poder conocer la voluntad de Dios? El Señor nos está diciendo: el secreto está en creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Por eso el Señor dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo acá? ¿Cuántos creen en el Hijo acá? Quiere decir que usted tiene vida eterna. Pero aquí mismo dice: pero si usted no ha decidido no creer en Él, entonces no tiene vida eterna. Por eso vamos a ver algo interesante. Salomón, el autor de este libro de Proverbios, había descubierto que Dios es digno de nuestra confianza. Él, a través de su vida, porque él empezó a reinar sobre los 8 años de edad. ¿Cómo le parece a usted 8 añitos de edad? Y él empezó a reinar. Y fíjese
que en ese tiempo él descubrió en quién confiar. ¿En quién podemos confiar? Y la pregunta no la podemos hacer nosotros acá. ¿En quién confías en ti? ¿Tú en quién confías? ¿Tú confías en alguien? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer en realidad hoy. ¿En quién estás confiando? Y fíjense que mucha gente confía en cualquier cosa. Usted puede confiar en su cónyuge, usted puede confiar en su jefe, usted puede confiar en un empleo que usted tiene, usted puede confiar, todo el mundo confía en algo. Pero ¿sabe cuál es el problema más tenaz que puede haber? Que muchas veces confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Y aquí viene un problema tenaz, porque cuando usted tiene un corazón donde usted dice, no, yo lo puedo hacer solo, yo confío en mis fuerzas, déjeme que yo lo hago, ojo, porque ahí empezó el declive de su vida. Usted no debe confiar en usted siquiera, usted debe confiar es en Dios. ¿Sí? Hay gente que confía en Dios medio corazón con Dios y medio corazón con usted, 50-50, Señor. Entonces, pero aquí no funciona 50-50, porque fíjese que el texto nos está diciendo, vuelva a Proverbios 3, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No está diciendo la mitad, no está diciendo que con la mitad de tu corazón confíes en el Señor, ni siquiera con el 99% de tu corazón confíes en el Señor y el 1% en ti. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Fíate de Jehová de todo, ¿qué? De todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora note que la siguiente frase que empieza a decir el versículo 5 dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Y fíjense que los que se conocen, las personas que se ha podido conocerse en sí mismo han descubierto que su propia comprensión es una caña rota que si se apoyan en ella fallará. Nosotros no podemos confiar en nosotros. La psicología moderna dice cree en ti mismo. La Biblia dice tú no debes creer en ti mismo, tú debes creer en Cristo. Porque fíjense que el diablo ha sido tan astuto que ha puesto sustitutos que se ven muy buenos para que tú apartes tu vista de Cristo. Entonces una de esas es la psicología moderna, porque la psicología moderna trabaja mucho la autoestima, trabaja mucho el autoego, y entonces la gente pues ya no depende sino de sí misma. Entonces es un sustituto, un bizarro que ha puesto el diablo para que la gente aparte su vista de Cristo y de esa manera nunca lo adoren, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, el mundo maneja mucho eso. Esa es la filosofía del mundo. Entonces, creer que somos autosuficientes, que tú puedes vivir tu propia vida, que tienes tu propia identidad. Pero aquí el Señor lo que está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia, porque algún día vas a fallar. Nuestra comprensión de todas las cosas se limita a nuestra inteligencia o experiencia. Y aquí tú nunca vas a experimentar algo sobrenatural si siempre te estás apoyando en ti mismo. ¿Cuántos quieren ver milagros? Brenda decía, o la pastora decía, ¿cuántos quieren ver milagros? Bueno, Albita, vas a ver milagros. ¿Cuántos van a ver milagros? Es pesado, ¿no es cierto? Pues ¿sabías tú que antes de un milagro hay un problema? Si no, no sería milagro, ¿o no? Por ejemplo, lo que contaba Brenda ahorita de esa muchacha que le dio una enfermedad rara, como una ELA parece, que empezó a quedar totalmente paralizada, y fíjense, vino un problema, pero también después del problema vino ¿qué? El milagro. O sea, no hay milagro sin problema. De pronto tú ya estás en un problema, tú estás pasando por una adversidad, entonces ya espera tu milagro. Tienes que apoyarte en el Señor, tienes que apoyarte en el Señor, porque tu inteligencia es limitada, tu experiencia es limitada. Ojo por esto, porque la comprensión de Dios está muy por encima de toda la gente. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Isaías 55:8? Isaías 55:8, ¿qué dice la Biblia? Fíjense que el profeta empieza a decir que los pensamientos de Dios son más altos
que nuestros pensamientos. Isaías 55, 8 al 9 dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Note algo interesante, la Biblia está diciendo que cuando tú descubres la sabiduría de Dios en las Escrituras, vas a entender que tu fuerza no vale nada. Fíjense que las Escrituras, como lo decía la pastora Martica ahorita, las Escrituras, por ejemplo, hicieron que David, ¿cierto?, que David fuera más sabio que sus maestros. Fíjense, el Salmo 119, 99, el Salmo 119, 99 es de autoridad de David, y David dice allá que lo más importante para cualquiera persona que conoce al Señor es contactarse con las Escrituras. Si usted no tiene la Biblia abierta nunca, mi amado hermano, usted nunca va a poder conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde conocemos la voluntad de Dios, hermanos? La conocemos en la Biblia. Amén. Yo felicito a los hermanos que ya terminaron de leer su Biblia en un año. Ayer la terminaron de leer. Con toda sinceridad, ¿quiénes la leyeron este año? Porque solo vi reportes de Rainer y de Alcira. Los demás, yo no sé si la leyeron un año, no sé, me dicen que sí, amén, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero los únicos que fielmente me mandaron resúmenes, 365 resúmenes, de verdad que los felicito. Y de hoy en 8 días les vamos a dar un obsequio por su fidelidad. Amén. ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? De verdad que me alegra mucho de poder ver que ese progreso que tuvieron. Y un día por lo que salimos de acá como a las 2 de la mañana, llegamos a la casa como a eso de las 2:30. Pues claro, me agarró el sueño y luego tocaba madrugar, venía aquí a la iglesia y a mí se me olvidó mandarles la lectura bíblica y me reclamaron: pastor, hoy no hay lectura de la Biblia. Y yo dije, claro que sí, a mí se me olvidó. Y bueno, estaba tan ocupado, tantas cosas, y les ofrecí mi perdón, les pedí perdón, porque bueno, gloria al Señor. Y entonces fíjense, me alegra mucho por eso. Entonces empezamos a ser sabios cuando leemos la Biblia, hermano. Leamos la Biblia, hermano, con regularidad. Hagamos tiempos con Dios, para que aprendamos a confiar en Dios y para que aprendamos a descubrir cuál es la voluntad del Señor. Entonces fíjense que la voluntad de Dios va a ser solamente descubierta cuando usted lea las Escrituras. Cuando usted esas Escrituras la acompañe con oración. No lea la Biblia por leerla, aprendamos a leer la Biblia pero con oración. Por ejemplo, algo que yo siempre enseño es: usted lee un versículo o un capítulo de la Biblia y luego guarda silencio, lo medita, lo vuelve a repasar, y mientras usted lo va repasando le dice: Señor, ¿qué quieres decirme con esto que estoy leyendo? Entonces, así es como uno ora escrituralmente. Entonces usted no va a torcer la palabra, sino que al contrario, usted va a hacer lo que la palabra le está diciendo que tiene que hacer. Entonces fíjense que alguien decía que nada que se haga con suficiente oración generará pesar al final. Siempre la oración trae victoria. Siempre la oración trae victoria. Y si usted lo acompaña del estudio de la palabra, con mayor razón. Ahora, la tercera frase que encontramos para encontrar la voluntad de Dios es: reconócelo en todos tus caminos. Ahora vamos a ver, ¿cómo es eso de reconocerlo en todos los caminos? Fíjense que la palabra caminos hace referencia a todas las áreas de tu vida. He escuchado muchas personas que dicen: yo soy cristiano el domingo, pero de lunes a sábado yo no hablo nada de Dios. Y entonces pareciera como que tiene una doble vida, tiene una vida que pareciera como santa y tiene una vida que parece como profana. Entonces de lunes a sábado son profanos y el domingo se ponen el vestido de cristianos. ¿Usted qué cree? ¿Eso será la voluntad de Dios? Alguien decía una vez, le decía a un pastor amigo mío, le decía: pastor, hoy me puse la armadura de Dios. El pastor le respondió: ¿y a qué horas te la quitaste, amigo? Tú tienes que mantener con la armadura de Dios siempre puesta. Esta es tu identidad.
Eso es lo que te hace a ti diferente a los demás. Entonces, reconocer al Señor en todos los caminos significa una rendición total a Él. Reconócelo, todas las áreas de tu vida. Los caminos significa todas las demás áreas que tú tienes. Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de tu pensamiento. Tus pensamientos, ya te hago una pregunta, ¿están rendidos a Dios? Si tú no rindes tus pensamientos y tus palabras con las cuales tú hablas, entonces vamos a ver que todo lo demás empieza a ir mal. Porque lo primero que el Señor quiere es que tomar control de tus pensamientos y de tus palabras. Yo me acuerdo una vez que vino un muchacho aquí a la iglesia y ese muchacho venía con unas greñas larguísimas, era flaco, el hombre estaba llevado por el alcoholismo y esto y lo otro, y cuando lo encontramos por ahí en la calle estaba totalmente deshecho, y entonces le empezamos a hablar, y entonces el hombre se dejó ayudar, pero entonces siempre que hablábamos con él tenía un lenguaje negativo. Él decía, no, es que yo soy no sé qué, esto y lo otro, y esto, y yo le dije, mira, vamos a poner un alto acá, y vamos a hablar. Lo primero que tú quieres cambiar, ¿quieres que cambiar o no quieres cambiar? Dijo, sí, claro que sí. ¿Tú crees que Dios puede hacer un cambio en tu vida? Claro que sí. Entonces lo primero que vas a hacer es cambiar tu manera de pensar y tu manera de hablar. Ya deja de hablar como el mundo habla. Tú tienes que hablar con fe, tú tienes que hablar como un hijo amado de Dios. Reconoce al Señor en tus pensamientos. La segunda área que podemos pensar en este momento es reconocer al Señor en el trabajo. Allí donde tú estás, tal vez no hayan cristianos junto contigo, sino que son personas que no tienen temor de Dios, gente que habla tonterías, gente que habla disparates. Y yo te hago una pregunta: ¿la gente en tu trabajo sabe que tú eres cristiano? ¿Te identificas como cristiano o te da pena hablar como que eres cristiano? Y ahí es donde viene la segunda cosa. La otra es reconócelo en tu casa. En tu casa, ¿cómo es el ambiente? Hay adoración, hay palabras de fe, hay oración. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Reconoce al Señor, por ejemplo, cuando te vaya bien. ¿Cuánto le va bien y muchas veces no le dan gloria al Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ascendidos de trabajo, nos han dado nos han dado algo? Hay mucha gente, vea, yo les voy a hacer aquí francos, es que mucha gente nos pide oración a nosotros. Este año fue especialmente de oración, y hay gente que nos pone a orar y a orar y a orar, y nunca sabemos si ya hubo respuesta a la oración o no. De repente vamos y hablamos con la persona, oye, tú nos pusiste a orar hace 3 meses por esta petición, queremos saber qué ha pasado. Y entonces la persona dice, uy, pastor, sí, hace rato, eso ya se dio solución, la persona fue sanada. ¿Y por qué no has contado nada? O sea, seguimos orando por la misma petición y no nos reportan nada acerca de si hubo respuesta o no. ¿No le parece a usted como absurdo eso? Que las personas se acerquen a un grupo de intercesores y le digan, oye, pastor, hermanos, necesito oración por esto o aquello, pero después se olvidan completamente de reportar. Reconócelo en todos tus caminos, mi amado hermano, en los días buenos. Reconoce al Señor en los días sombríos también. Reconoce al Señor en las experiencias de la vida, en las reacciones ante la vida. Mira, hermano, todas las áreas de tu vida tienen que ser impregnadas de Dios. No es que hayan áreas que no, todas las áreas. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce al Señor cuando esté con los hermanos de la iglesia. Reconócelo también cuando estés con gente que no tiene temor de Dios. Vea, hermano, ¿cómo puedo descubrir la voluntad de Dios? Vea, vuelvo y se lo digo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Ahora, note algo: Dios va a trabajar contigo. Si tú eres excesivamente orgulloso y tú le dices, Señor, quiero que trabajes conmigo, Dios va a trabajar contigo, te va a pulir. Y depende de tu orgullo el tratamiento que haya, porque entre más, eso es como los frijoles. ¿Cuántos han cocinado alguna vez frijoles? Usted sabe que los frijoles,
para que estén bien, toca ponerlos en agua desde la noche anterior, ¿sí o no? Y a veces llega uno y están todavía duros, entonces toca meterles 2, 3 pitazos en la olla a presión y todas siguen siendo duros. Así pasa cuando la gente es dura. El Señor a veces tiene que meternos en la olla a presión de su gracia para hacernos a su modo, ¿cierto? Y déjeme decirle que la promesa de la guía de Dios no nos hace infalibles, porque nuestros errores quizás serán anulados para producir mayor humildad. O sea, Dios va a tratar con tu carácter. Tú eres una persona que Dios quiere trabajar y Dios te quiere bendecir en este año, pero la única manera de que tú seas bendecido es que tú busques su voluntad. Que sea Dios el número 1, que sea Dios el número 2, que Dios sea el centro de tu vida, mi amado hermano. Tú ya empezaste bien. ¿Cuántos creen en Cristo acá hoy? Entonces quiere decir que ya empezaste bien, porque tú eres salvo. Si dices, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador, has empezado bien. Entonces ahora, paso número 2, confía totalmente en Él. Confía totalmente en Él. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Ya tú crees en Dios. Ya pasaste la primera. Pregunto, ¿le crees a Dios? A veces parece que no, porque yo veo muchas caras abrumadas por el problema, por la dificultad, por esto y lo otro, pero el Señor te está diciendo, tienes que confiar totalmente en mí para obtener dirección. Si te has rendido completamente a Él, cree que Él te va a direccionar. Y este año, mi amado hermano, yo creo que Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Yo lo creo, yo tengo fe como predicador, yo tengo fe como pastor de esta iglesia, de que Dios no te va a dejar, de ninguna manera te va a dejar en vergüenza. ¿Qué te parece si te pones de pie? ¿Qué te parece si le dices, Señor, gracias por darme la oportunidad este año de empezar bien?